nos reunimos ahorita para poder continuar con el Salmo 118. Y yo sé que luego puede haber mucho entusiasmo porque vamos a comenzar dentro de un poco el Salmo 119, que es el Salmo más grande. Pero me he encontrado que este salmo es un salmo muy profundo, tiene cosas muy hermosas y que vale la pena profundizar en ellas, ¿no? Nos acompaña nuevas personas, ellos, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Miguel, bienvenido Miguel aquí a la reunión. Pues vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias porque puedes estar tú con nosotros y porque tú permitiste que se preparara tanto este estudio como el que va a dar Miguel. Y solamente te quiero pedir que tú seas el que hable y el que dirija las enseñanzas exactas a nuestros corazones y a la necesidad que tenemos de cada uno. Como muchas veces Miguel lo ha comentado, nosotros no somos nadie para poder enseñar a la gente, pero solamente con el Espíritu, Señor, y lo que tú vayas colocando según las necesidades que se tengan espirituales, es la forma como podemos tener éxito. Gracias por este tiempo. Te queremos pedir por los que todavía no han llegado, para que puedas tú apresurar sus pasos. Y si no van a llegar, Dios, que ellos puedan, que la grabación salga bien de tal manera que puedan escucharlo posteriormente. Y Padre, pues yo te quiero pedir todo esto en el nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a adentrarnos a la última parte, segunda y última parte de este, de este Salmo 118. Esperemos terminar porque ahora este, viene con bastante carnita, por así decía, bastante cosas que tenemos que ver. Y vamos a ver a partir de los capítulos 19 24 al 24. Estamos en el Salmo 118. Estamos ya, digamos, podríamos decir, en la recta final. Y vamos a ver del 19 al 24. Hay que recordarles que este es el último de los salmos, aleluya, o el pequeño jalel o el jalel egipcio. Con esto terminamos esta serie de salmos que he hablado en muchas ocasiones y que eran aquellos que se recitaban en el tiempo de la Pascua, en la fiesta de la Pascua, y que Jesús lo recitó con sus discípulos cuando habla de que después de cenar cantaron los himnos, ¿no? Entonces, y específicamente nos vamos a adentrar en una parte muy interesante. Ya vimos la victoria del salmista, ¿no? Que habíamos visto que también que es mucha posibilidad de que este salmo lo haya escrito el rey David. Ya vimos además de que este salmo hablaba de que este salmista fue eh, perseguido, rodeado por sus enemigos, y finalmente, como él en su fe declaraba y decía, mas en el nombre de Jehová los venceré, ¿no? Y bien, pues aquí ya estamos viendo como una victoria consumada en este salmo. Pero es algo muy importante porque esta victoria consumada no nos va a acercar a ese gran general que pudo haber sido el salmista. ¿No? Como en todos los eventos, cuando alguien gana, por ejemplo, cuando la selección mexicana antes ganaba, ahora ya no gana nada, todo el mundo lo iba a recibir al aeropuerto y bueno, pues y así cuando un gran atleta gana algo, o en la antigüedad, cuando el general romano ganaba tenía una gran victoria, una gran conquista, se utilizaban los cuernos de caza desde antes, kilómetros antes de llegar a Roma, y llegaba y pasaba por una puerta, por un arco del triunfo, le llamaban muchos arcos, se hicieron porque precisamente en la antigüedad se hicieron muchos arcos en la época romana, porque precisamente los generales, los emperadores victoriosos pasaban por esos arcos.
y hablaban de esa victoria. Pues aquí tenemos algo parecido. Sin embargo, en esas ocasiones, ¿a quién glorificaban? Los romanos o cualquier otro ejército glorificaban al general y a él les daban las coronas de todo lo que habían hecho y lo alababan por todo lo que habían hecho. Y en esta ocasión es muy diferente. Fíjense, vamos a hablar porque está muy interesante porque habla de esta entrada triunfal de este gran vencedor, pero a su vez también nos dirige esto nada más y nada menos que al objeto principal de nuestro estudio de la Biblia, nuestro Señor Jesús. Y es precioso, ¿no? Dice, tengan todas sus Biblias, vamos a leer de los versículos 19 al 24. Dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Jah es una construcción de una abreviatura de Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del agua. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Bien, la primera parte dice, abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Vean esa imagen del general romano entrando por el arco de triunfo, entrando por las puertas de Roma. Pero ese general romano entraba ahí y todo el mundo, hasta el emperador, lo iban a alabar por su estrategia, por su valentía, por todo. Este hombre, y más pensando, este hombre, el salmista, a diferencia, y más pensando que pudo haber sido el rey David, decía, ábranme las puertas de la justicia, entraré a ellas y alabaré a Dios. Él iba a entrar como un general victorioso. Sin embargo, él iba a reconocer delante de toda la gente que la victoria no era por él, sino la victoria era por su Dios. Dice, abridme las puertas de justicia, entraré por ellas y alabaré. Lo primero que iba a hacer después de esa victoria era alabar a Dios. La victoria es un lugar delicioso en donde a veces estamos. La victoria es un lugar muy dulce, pero también es un lugar peligroso. Porque cuando Dios nos da la victoria y queremos entrar por esa puerta de la victoria, queremos luego quedarnos con la victoria y no vamos y esas coronas o ese botín se lo ponemos a los pies de Dios. Eso no lo hacemos muchas veces. Entonces es algo muy, muy importante tener en cuenta. Dios muchas veces, y yo creo que la mayoría del tiempo nos tiene probado en diversas pruebas, en diversas situaciones. Es un poco, en la mayoría del tiempo Él nos tiene batallando con situaciones, ya sea situaciones muy difíciles o situaciones rutinarias. Algunas de las que conocemos como las piedritas en el zapato, ¿no? Sin embargo, de repente nos libera, de repente trae esa victoria que tanto esperábamos, ¿no? Esa respuesta de oración, ese concluir una etapa en tu vida habiéndolo hecho gloriosamente, aquel gran evento, una graduación, una boda, una felicitación en el trabajo, tantas cosas. Sin embargo, podemos ver que es bien importante que cuando hay ese tipo de situaciones, no te quedes con la victoria. Entra por esa puerta que Dios te abre. Pero si tú le pediste a Dios que te diera la victoria, pues desde luego la victoria es de Él. La victoria no va a ser tuya. Acuérdate de lo que hizo José delante de Faraón.
Él no se quedó diciendo es que yo tengo mucha habilidad para interpretar sueños, sino que dijo, el Dios del cielo es el que declara los sueños. Y el Dios es el que te va, el Dios al que yo sigo es el que te va a decir qué es lo que va a pasar por ese sueño. Y lo mismo pasó con Daniel y Nabucodonosor. Ajá. Así que no te olvides que una vez dada la victoria, porque finalmente este es algo y finalmente nuestras pruebas van a terminar en victoria, nuestras pruebas van a pasar, pero si tú no le das la gloria de Dios a través de alabarlo, a través de mencionarlo, entonces, pues esa gloria te va a hacer daño y entonces nada más te va a ensoberbecer. Y cuando nosotros, y la soberbia funciona como si fuera un gas mareador, o como los efectos del alcohol, ajá, que te marea, y que te empieza y que maneja tu lengua, y que empiezas a decir cosas muy tontas y empiezas a pensar cosas muy tontas. Esa es la soberbia. Así que la gloria que de repente se te concede en una victoria, no te la quedes, porque la gloria y toda la gloria absolutamente le pertenece a Dios. Bueno, a continuación el salmista comienza a hablar de tres objetos, de los cuales dos vamos a ver en este estudio y si Dios quiere, el próximo domingo veremos el tercero. Estos tres objetos son la puerta, la piedra angular y la víctima atada. Ajá. Podemos revisar como comenta el Salmo, o la víctima o el sacrificio atado. Y primero, todos esos tres objetos nos hablan de tres características de Jesús y de la salvación. Ahora ves cómo toma sentido el que Jesús haya recitado estos himnos poco antes de morir, porque finalmente estos himnos hablaban de él. Bueno, primeramente se nos menciona, y esto lo hace en el versículo 20, fíjate lo que dice el versículo 20. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Me llama mucho la atención porque habla específicamente, esta es la puerta de Dios. Y por esa puerta no va a entrar cualquiera, sino por esta puerta entrarán los justos. Y podemos ver que hay una parte muy parecida en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 2, que dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces estos versículos están hablando que hay solamente una puerta y que por esa puerta no entra cualquiera, sino que entran solamente la gente justa, guardadora de verdades. No está hablando de gente perfecta, no está hablando de gente buena, sino que es la gente justa, la gente justificada por el sacrificio de Dios y que además ha creído en la verdad del Evangelio, lo vive y lo anuncia. Bien, se parece esto un poquito al versículo que ya conocen muchos ustedes de ese camino también, que es un camino único por el cual Dios transita a los justos. Y dice Isaías 35:8, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bien, y el apóstol Juan, en su evangelio, nos explica más de qué se trata esta puerta. Y es justo cuando Jesús habla en Juan 10:9. La puerta de Jehová, acuérdense que dice la puerta de Jehová. Esta es la puerta, dice, esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Ahora, relaciónenlo con Juan 10:9, en donde Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la puerta. Y esa es la misma puerta, ¿ves? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Qué curioso. Es una única puerta. No puede entrar cualquiera por esa puerta, pero el que entra por esa puerta será salvo, será justo.
Ajá. ¿Sabes? Qué hermoso himno de alabanza que fue recitado por Jesús también antes de entregarse por nosotros, en donde Él dice que Él sería la única puerta para la salvación y solamente los justos entrarán en ella, ¿sabes? Pero no solamente este versículo te habla de que esa es la puerta por la que vas a entrar, sino también es una puerta por la que vas a salir, a vivir tu vida diaria como Dios la quiere que vivas. Entonces esa puerta de salvación te va a llevar a conocer a Jesús y con Jesús a salir a los pastos que Él tenga para ti. ¿Ves la estación maravillosa? Así que Jesús es el único camino para tu salvación y es el único que te puede llevar a vivir la vida cristiana como Él quiere. Imagínate escuchar que yo te dijera la siguiente premisa. ¿Qué pensarías de esta siguiente premisa? Tú puedes vivir la vida cristiana sin Cristo. ¿No te suena absurdo? Siendo que precisamente Cristo le da el nombre a la vida cristiana. A los cristianos empezaron a ser llamados cristianos porque los identificaban con Cristo. Ahora imagínate, tú puedes vivir la vida cristiana sin Cristo. Pues sí suena absurdo, definitivamente sí. Pues quiero que meditemos. Si suena absurdo, ¿por qué entonces muchas veces vivimos la vida cristiana sin Cristo? Porque muchas veces te levantas, caminas, haces, tomas decisiones, dejando a Jesús a un lado completamente. Porque muchas veces descuidamos nuestros preciosos medios de gracia, como es leer, como es orar. Porque tomamos muchas decisiones que consideramos muy importantes y no tomamos en cuenta a nuestro Redentor. Si tú estás haciendo esto, realmente estás viviendo la vida cristiana sin Cristo. Y si tú estás viviendo la vida cristiana sin Cristo, sin tomarlo en cuenta, entonces quiere decir que no has entendido que Cristo es la única puerta. Y en tu forma íntima de ver las cosas, no en la superficie, en la forma íntima de cómo ves las cosas, estás convencido que hay muchos otros caminos como puedes tú sacar adelante tu vida y tener éxito. ¿Sabes? Es importante que estemos convencidos de que Él es el único Jesús que no solamente puede salvarnos, porque muchos de los que me están escuchando, algunos de los que me están escuchando, bien pueden no haber entrado todavía por esa puerta. ¿Has entrado por esa puerta? ¿O piensas que haya un vallado ahí en la cerca, una grieta, una brecha, por la que por ahí me cuelo? No, no funcionan así las cosas. Así que es muy importante, porque no es entrar a una iglesia, no es pertenecer a una iglesia, no es conocer estas verdades desde hace mucho, sino verdaderamente, porque muchas veces podemos conocer estas verdades desde hace mucho y dar a nuestra vida en muchos aspectos un matiz espiritual, manejar un lenguaje cristiano, manejar una forma de comportarnos cristiano en la iglesia sobre todo, pero eso no sirve de nada. Así que es muy importante que tú medites en eso. Verdaderamente has entrado por esta puerta. Si no has entrado por esta puerta, es porque tú estás viendo otras opciones. Y en este día Dios te dice, no hay otra opción. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bien, ¿sabes? El salmista ve esta puerta maravillosa y al meditar en todo esto, en su victoria, pero además en esta puerta dice algo muy importante. Dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. El mismo salmista se da cuenta que Dios es el único que ha sido esa por salvación. Y me llama mucho la atención cómo lo dice en este modo gramático, dice, y me has sido por salvación. No es, si tú te fijas, no es un modo pretérito, donde si tú me salvaste, como si fuera un hecho que pasó en el pasado y ya se consumó y ya quedó en el pasado, sino me ha sido por salvación, habla como algo dinámico
que ciertamente fue hecho en el pasado, pero que sigue teniendo validez y y sigue siendo, ¿no? Jesús nos ha salvado y nos sigue salvando cada día. Bien, pues ya vemos el primer objeto. El segundo objeto que vamos a ver es la piedra angular. Y aquí hay una imagen muy bonita, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo creo que ya prácticamente muchos de los que están aquí más o menos entienden a qué se refiere con la piedra angular. ¿Por qué dice cabeza del ángulo? ¿Por qué habla de un ángulo? ¿No? Bueno, de alguna manera, los que han leído la Biblia y conocen que constantemente, desde el libro de Éxodo hasta las cartas de los apóstoles, una de las características que se le da a nuestro Señor Jesús es de piedra o roca, ¿no? Así lo pueden ver a lo largo de toda la palabra. Pero aquí específicamente se utiliza en este versículo profético una piedra angular, una piedra principal. Y este versículo mismo lo usaron posteriormente Jesús cuando les estaba hablando a los escribas, fariseos, a los gobernantes religiosos y les decía que les hablaba en contra de su desaprobación a Jesús y en contra de lo que estaban haciendo. Y bueno, también ese versículo lo tomó después Pedro y habló de esto delante del concilio, de las mismas personas que escuchaban a Jesús escucharon a Pedro. Dice en Mateo 21:42, y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En Hechos 4:11 dice, Pedro le decía a los mismos oyentes, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, a la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Muchos años después, Pedro, el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, retoma en 2 versículos este mismo. Dice, en el 1 Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y en el versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Bien? Así que Jesús canta este himno a unas pocas horas de estar, de ser desechado por los edificadores. ¿Sí? Si se dan cuenta. Aquellos edificadores que eran los líderes religiosos, que su misión era poder edificar, ayudar a edificar la fe del pueblo y llevarlos a esperar a su Mesías, ellos mismos desconocieron la piedra angular y la desecharon e hicieron que el pueblo horas después lo desecharan, animándolos a decir crucifíquenle, ¿no? Bien, la imagen de la piedra angular es muy clara y te la voy a explicar. A veces se utiliza la piedra como un cimiento, pero yo creo que más bien está escrito para hablar de cómo se estructura un arco. Imagínate un arco de los que ves en muchas construcciones antiguas. Quiero que pongas tu mente y veas ese arco. Ajá. Como tú ves, esos arcos, sobre todo los de edificios antiguos, no se construían de una sola pieza circular, no, sino que esos arcos están hechos de varios tramos iguales, ajá, que son varias piedras que se iban poniendo, que se iban labrando y se iban poniendo. Esas piedras se les llaman dovelas y son piedras que tienen un ángulo así, ajá, no son
no son rectilíneas, sino tienen un arco así, por la forma como van a trabajar estructuralmente. Bueno, la forma como se construían esos arcos eran a través del nivel de las columnas o el nivel que se tenía que poner, era ir poniendo esas piedras o dovelas angulares. Se iban construyendo de abajo hacia arriba. Y para que no se cayera, se tenía que poner un andamiaje de madera, una obra temporal, con puntales, con cimbras, con, en fin, postes, todo lo que sea. Entonces, se tenía que ir poniendo y el arco no quedaba terminado ni era estructuralmente estable hasta que se ponía la principal piedra del ángulo, que es la piedra clave. De hecho, tú puedes ver en varias construcciones la piedra clave hasta tiene ciertos motivos más importantes, volutas, flores, guirnaldas, todo eso, ¿no? Entonces, hasta que se ponía la principal piedra del ángulo. Una vez que se pone la principal piedra del ángulo, el arco ya trabaja estructuralmente y ya es estable, entonces ya se puede quitar el andamiaje, ¿no? Bueno, imagínate que tú deseches la piedra del ángulo, la piedra clave, pues no puedes quitar el andamiaje. Y haciéndolo referencia a todo esto, yo puedo ver cómo todos estos religiosos, ajá, que creían en la ley escrita por Moisés y en los profetas, ellos vieron todo eso, toda esa ley era ese andamiaje que se permitía construir la fe, que permitía construir la fe, la razón de ser. Y llegado finalmente el momento de que la piedra angular llegó, ellos la desecharon y prefirieron quedarse con el andamiaje. ¿No te suena absurdo? ¿A ti te gustaría quedarte todo el tiempo con tu losa cimbrada, o llena de puntales y todo eso? ¿No llega un momento en que quieres quitar todo lo que era la obra temporal y decorar y hacer bonita tu casa, ¿no? Pues no. Finalmente, así como es absurdo vivir la vida cristiana sin Cristo, es absurdo no poner la piedra del ángulo. Finalmente, eh, al no poner la piedra del ángulo, toda su vida y todas sus creencias eran vanas. Porque de nada sirve leer y conocer la palabra, la Biblia, si no si no pones la piedra del ángulo en tu vida. Y eso es algo muy importante. ¿Sabes? Muchas veces nosotros también desechamos esa piedra angular en nuestra vida. Y también no importa que asistamos a la iglesia, no importa que conozcamos ciertas cosas, pero si no nos percatamos que está esa piedra angular estructurándole, dándole estabilidad a nuestra vida, entonces de nada sirve lo que estamos haciendo. Es algo muy importante. Vamos a parecer que estamos en la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, cuando realmente no lo hacemos, somos una obra falsa. Ajá. Como dice Apocalipsis 3:2, dice, había una iglesia que hacía muchas cosas, pero fíjate lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 maravillas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sabes? Nosotros podemos fingir delante de los demás de que la obra de Dios en nuestra vida está completo, teniendo a Jesucristo como piedra clave. Podemos taparlo con andamios, con adornos, con muchas cosas, pero Dios sí conoce nuestras vidas. Y una pregunta es, tú puedes tener nombre de que vives, pero Dios ve en tu vida realmente una vida espiritual. ¿Estás muerto espiritual o estás vivo delante de Él? ¿Sabían que en el siglo XIX, cuando todavía la fotografía no estaba plenamente desarrollada, había una tradición un poquito macabra?
En ese entonces las películas no estaban tan desarrolladas, eran placas que eran sensibles a la luz y tenía que esperarse varios minutos para que pudiese tomar una fotografía. Por eso muchas veces las fotografías en exterior parecen, de ese tiempo, parecen como decir ciudades desiertas, ¿no? Pero bueno, en los estudios donde se tomaban esas fotos, la gente tenía que estar parada así, como 5 minutos, una cosa así, pues a veces los ves así como... Y hubo una costumbre, los niños que morían se fotografiaban antes de su funeral. Entonces ves a las familias con los niños muertos y no sabes quién está muerto de todos, porque todos están así, incluyendo hasta el muerto. Entonces, ¿sabes? Esta imagen nos puede ver de que todos los vemos y podemos tener un compañerismo, una convivencia muy hermosa. Pero ¿sabes qué? Tú puedes tener nombre de que estás vivo, aparentar que estás vivo, pero en la realidad estás mal. Entonces, a través de estos dos ejemplos y estos dos objetos que Dios nos enseña el día de hoy, la puerta y la piedra angular, Él quiere que reflexionemos en nuestra vida si realmente entramos por esa puerta y seguimos entrando y saliendo por esa puerta con Él, y si realmente nuestra obra está teniendo esa piedra más importante, la piedra. Vamos a quedarnos aquí. El salmista vio todo esto y dijo una frase increíble que nos gusta mucho luego ponerlo en dedicatorias cuando regalamos algo en un cumpleaños, pues dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sabes? El salmista se alegraba en ese día, no por las victorias, no por las bendiciones de Dios, sino porque al conocer todas estas cosas, él decía, claro, si en algo me voy a gozar, no va a ser tanto en las victorias, no va a ser tanto en las respuestas de oración, en las bendiciones que Dios me dé, sino más bien que a través de todo esto tengo aún mayor conozco a Dios de una manera más real. Esa es la forma de gozarnos. Y como dice finalmente Jeremías 9, del 23 al 24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que, ¿en qué nos tenemos que alabar o en qué tenemos que alegrarnos? En entender y en conocer a nuestro Dios. Ese es lo importante. Por eso, y si lo haces así, entonces gózate en este día, ¿no? Aunque no pase nada en especial. Estamos viendo la sección de Sed Santos porque yo soy santo. Y he dado introducciones respecto a cada punto, respecto a las pruebas, respecto al sufrimiento, porque los temas que vamos a abordar tienen mucho que ver en la preparación que Dios hace a través de esto de nuestros corazones y de nuestras vidas. A veces, digo, todos de alguna manera, cuando experimentamos o vemos a otros experimentar sufrimiento, tenemos ideas, podemos tener ideas equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, muchos creen que Dios solo prospera y no sufre. Que me refiero a que la gente, o sea, vemos el Evangelio del progreso. Si prosperas, estás bien, si no prosperas, no estás bien. El que prospera está de parte de Dios y el que no prospera no está de parte de Dios. Y ese es un punto de vista obviamente errado. Recuerden, un mar de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad. Y la mentira sutilmente, y lo hemos visto a través de la escritura, se parece mucho a la verdad, pero tiene aspectos de cizaña que no nos dicen claramente la verdad. El sufrimiento de Dios nos enseña, nos disciplina, nos refina. Esta es correcta, pero no es la idea completa.
La idea completa es que el sufrimiento hace que aprendamos a confiar en Dios, en Él, debido a su persona, lo que Él es. No importa lo que sintamos o lo que estemos experimentando. Si nosotros aprendemos a ver las cosas desde el punto de vista correcto, entonces vamos a superar cualquier prueba de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, el objetivo del sufrimiento es reconocer el poder de Dios y someternos a su soberanía. Al final de cuentas, Él es soberano. Él sabe por qué y cómo hace las cosas o permite que sucedan y puede usar instrumentos aún del mal para cumplir sus propósitos, pero Él nunca pierde el control. Él es soberano, nunca se nos olvide. Pero sí el sufrimiento hace que nosotros empecemos a ver aspectos de nuestra vida que de otra manera no veríamos o que aprendamos a ver a Dios de una manera que tampoco lo percibiríamos. Entonces, nosotros solo vamos a comprender las lecciones de la vida si Dios nos enseña. Por lo tanto, es muy importante siempre fijar los ojos en Dios. Obviamente siempre tenemos que repasar nuestra vida, ver si hay algo mal, etcétera. Si hay algo mal, generalmente hay cosas mal en todos, nadie somos perfectos, arreglar, etcétera. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a fortalecernos en el poder de Dios. Si no, nosotros vamos a cuestionar a Dios, vamos a discutir con Él, vamos a decir que injusto eres, criticándolo, vamos a exigirle respuestas o razones si las cosas no marchan como nosotros pensamos que deberían de marchar. A final de cuentas, cada uno tiene su propia idea de cómo deben ser las cosas, pero si se ponen a pensar a lo largo de la vida, nunca las cosas suceden como nosotros pensamos que debían suceder. Los planes nunca están acorde a lo que planeamos. La vida es tan incierta y más en estas últimas épocas que, que no sabemos muchas veces ni por dónde andamos. ¿Sí? Entonces podemos perder quizá un trabajo, quizá podamos ver que alguien se enferma y a final de cuentas se muere, quizá podemos estar con finanzas apretadas, o si hay cambios inesperados, sufrimos porque no lo consideramos. Entonces, muchas, en muchas cosas podemos echarle la culpa a Dios o pretender, pero si nosotros esperamos que Dios nos revele el propósito, lo puede hacer, quizá no lo haga, quizá lo haga cuando se cumpla su propósito, quizá no nos dé una respuesta, por ejemplo, como a Job, ¿sí? Pero lo importante es nunca dejar de confiar en Dios. O sea, si nosotros creemos que Él tiene el control, que nada pasa por casualidad y creemos que estamos con Él, eso es que ya nos arrepentimos y creímos por fe en el sacrificio de Cristo, entonces Él nunca va a perder el control, sino no, diría Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Y el 29, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre hay un siempre hay un propósito. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, aquí Dios se habla del sufrimiento. Dios habla de que todo tiene un propósito. Recuerden que Jesús mismo dice en Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendí en obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Claro que Jesús nunca pecó, este versículo ya lo hemos comentado recientemente, pero él tuvo que luchar. Y en esta vida se lucha contra el pecado. Entonces, todo esto que Dios permite en nuestra vida nos va preparando.
para que aprendamos a detectar o a definir cuáles son los verdaderos valores de la vida. Nosotros vamos a usar ahora un pasaje de Romanos 12, 1 y 2, que todos conocen, para la mayoría, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vamos a empezar a analizar lo que podríamos definir como la no conformidad, ¿sí? Primero, en la psique. En el Antiguo Testamento, la adoración se centraba prácticamente en el altar. Después de que salió Israel de Egipto, eligieron un altar y ahí sacrificaban, ahí acudía el sumo sacerdote y intercedía por el pueblo, ahí traían las ofrendas, etc. Todo eso se ofrecía. Después Salomón eligió el famoso templo, que era suntuoso, lleno de oro, piedras preciosas, etc. Pero a final de cuentas, ahí se ofrecían animales, se ofrecían granos, las primicias de los diezmos, etc. Pero todo esto eran símbolos que apuntaban hacia el futuro, hacia el verdadero sacrificio al Cordero de Dios, Jesucristo, que a final de cuentas ahí se iba a cumplir lo que Dios simbolizó a través de 1700 años más o menos, antes de la venida de Jesucristo, desde que se prácticamente formó el pueblo de Egipto, digo, el pueblo de Israel, de, apuntaba al Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros ofreciéramos un sacrificio, conociendo el sacrificio de Cristo, podríamos decir que estamos haciéndole un insulto a Dios, o estamos haciendo que desmerezca el sacrificio de Cristo. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces tenemos la idea, ¿no? O sea, recuerden la religión, ¿no? Eh, no tienes que comer esto, no tienes que comer lo otro, entonces dice, eh, imponiendo, ¿cómo se llama? Presiones como no comes, no bebas ni aún gustes en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas estuvieron con el uso. La gente todavía está muy confundida. Como creyentes y leyendo la Biblia, en el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley, el esfuerzo humano, las tradiciones no pueden hacer perfectos a nadie. O sea, solo el sacrificio de Cristo nos hace perfectos. Sin embargo, sí hay un sacrificio que Dios nos pide, y es lo que acabamos de ver antes. Es una nueva clase de sacrificio, que es el sacrificio de nuestros cuerpos. Y aquí es donde tiene sentido la introducción que yo les di del sufrimiento, de las pruebas y todo eso. Todo eso nos prepara a negarnos a nosotros mismos. Generalmente, todos nos vemos a nosotros mismos como los héroes de la escena, como los más inteligentes, como los que más sabemos. Eso es natural por el egocentrismo del ser humano. Pero cuando pasan las pruebas o cuando las cosas no suceden como nosotros querríamos que sucedieran, entonces como que se rompe nuestra estructura. A ver cómo está. O nuestro sistema de pensamiento. Quizá fuiste enseñado en una religión y tienes una estructura de pensamiento falsa. Y hay que romperla. De hecho, de la misma iglesia donde nosotros salimos, ahorita estamos en el 16º año de habernos separado. 16º. Y todavía hay ciertos aspectos que podemos traer de la religión pasada o de las enseñanzas que se daban en la
iglesia de donde salimos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos la esencia de las cosas para que podamos ser libres en nuestro actuar y podamos desligarnos de todo ese tipo de lazos de esclavitud que nos impiden crecer. A final de cuentas, estamos viendo el estudio de la santidad de Dios. Ya nosotros vimos los miércoles el estudio de creciendo en santidad, todas las bases sobre las cuales podemos crecer en santidad. Pero Dios quiere que si Él es santo, que nosotros seamos santos. Y así como Cristo vino y renunció a ser Dios, recuerden, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Filipenses capítulo 2. Entonces, él mismo, siendo Dios, no teniendo pecado, no teniendo que deber nada a nadie, ya que por el mismo Jesús se hicieron todas las cosas y todo estuvo planeado desde antes de la fundación del mundo, él voluntariamente se ofreció. Y es precisamente esta parte que Dios quiere que nosotros entendamos, que nuestros sacrificios humanos, lo que nosotros podamos hacer, no tiene nada que ver con agradar a Dios, sino tiene que ver más bien con la consagración de nuestra vida. Y lo primero que tenemos que entregarle a Dios, precisamente es todo por lo que vivimos, porque muchas cosas se involucran el pecado. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno, y en muchas cosas que nosotros aprendimos, pensamos y vivimos y nos movemos, tienen que ver con el pecado. Entonces resulta que nuestros conceptos de felicidad es una falsa felicidad porque tiene que ver o está relacionada con el pecado. Y nadie puede ser feliz con el pecado. Recuerden, si tú pecas, tu conciencia que está de parte de Dios y está conforme a la ley te dice, tú no mereces ser feliz porque has pecado. Entonces, el pecado nadie lo puede disfrutar realmente. Quizás puede haber un momento de satisfacción, pero en realidad solo te deja un vacío más grande. Lo que realmente nos llena es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Oh, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23-26. Oh, hijo mío, dame tu corazón. Esa es la versión NTV. Dame tu corazón. Entrégame tus emociones. Entrégamelas por lo que vives. Porque yo sin duda te podría decir, Dios, tengo algo mucho mejor. En realidad, ninguno de nosotros podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros a menos que sigamos sus caminos, a menos que obedezcamos lo que Él dice. Recuerden, 2 Corintios capítulo 2, cosas que 16, ¿no? Cosas que ojo no vio, no 16, y ni oído oyó, y que no han entrado al corazón de hombre, todas esas cosas Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nadie ha concebido ni tiene imaginación de lo que Dios tiene preparado para los que le amamos. Entonces, el sacrificio de nuestros cuerpos debe ser una ofrenda de gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿cómo vas tú a sacrificar si no entiendes la grandeza de su sacrificio? ¿Cómo vas a sacrificar si no entiendes o no crees que Dios lo dio todo por ti para que no fueras al infierno? Para librarte del lago de fuego, que es un lugar de tormento eterno, donde día y noche la gente sufrirá, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, bueno, me muero y ya, ¿sí? Los que surgieron, pero unos resucitarán para la resurrección de vida y otros para resurrección de condenación, ¿no? Juan 5, 29 y 3. O sea, nadie se va a escapar. Estar separado de Dios es lo más espantoso y Dios, sabiéndolo, por eso dio a su Hijo. Y por eso nos instruye, por eso quiere que acudamos a Él. Ese ejemplo de la piedra angular, la verdad, está muy bueno, el que dispuso Alex, porque nos da, y de la puerta, porque nos da una idea muy
muy clara de que no hay un camino diferente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie murió por ti, por tus pecados, y Dios es justo. Recuerden, cuando estudiamos los atributos de Dios, pues tardamos ahí 7, 8 años. Una de sus atributos es que Dios es justo. Entonces, si Dios, por emociones o por lo que ustedes quieran, diferente al sentido verdadero de justicia, perdonara el pecado de las personas, entonces Dios no sería justo. Y además sucedería lo que dice un salmo, un proverbio. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Y creo que es Isaías. En tierra de rectitud hará iniquidad. Se rompería el cielo. Porque el malvado no aprende justicia. Por eso es que para que nosotros nos convertamos, lo primero que tenemos que concientizar es que somos pecadores. Nuestra conciencia nos lo declara. La creación manifiesta a Dios. La ley, la palabra de Dios nos acusa. Entonces no hay pretexto. Pero cuando entendemos esto y ya venimos a Cristo, entonces, ¿qué es lo que debe surgir en la vida del creyente verdadero? Gratitud. Si tú le debes a Dios todo, ¿no merece Él todo de ti? Claro que sí, y más. Recuerden, en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. O sea, nos consigue, nos impulsa, nos lleva a darlo todo por Él. Por eso es tan importante que entendamos la grandeza del sacrificio de Cristo. Por eso es importante que si ya estamos en Cristo, entendamos que lo más grande que le podemos dar a Dios es nuestra vida, que implica obediencia, implica consagración, implica santificación. ¿Sí? Entonces, si entendemos la grandeza de Cristo, no nos va a costar trabajo. Es como alguien te da algo sin que lo merezcas. Tienes gratitud con esa persona. Si con cualquier ser humano que te da algo, puedes tener gratitud porque te da. Imagínate Dios que se dio a sí mismo por ti, que pagó tu infierno, sufrió lo que no nos podemos imaginar, porque no más sufrió tu sufrimiento eterno, sino de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca de mujer. Todo eso pagó. Y entonces por eso Pablo enfatiza, y ahí iniciamos con el principio de estos pasajes de Romanos 12:1, así que, ¿sí? El así que es como que decir, este es un punto que nosotros tenemos que concluir, es un punto irrefutable, es algo que tú tienes que aprender, ¿sí? Es algo que te lleva a una conclusión apropiada de lo que son las cosas. Entonces, nosotros sabemos que Dios es misericordioso y clemente. Tardo para la ira y grande en piedad, y se duele del castigo. Que ninguno de nosotros hubiera podido lograr nada en cuanto a la justificación sin Cristo. Tampoco hubieras podido cambiar si Cristo no te hubiera limpiado, y una vez limpio de pecado, por eso puede entrar el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es santo. Él no podría entrar en un corazón sucio. Entonces volvemos al Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si una persona no se arrepiente, estás sucia de pecado. ¿Cómo va a entrar el Espíritu Santo? Por eso es que la Biblia nos aclara que el sello de la conversión es el Espíritu, es la zarra de nuestra herencia, hasta que Dios nos redima y nos dé lo que Él prometió. Entonces, así que nos da la conclusión razonable de por dónde nosotros tenemos que caminar.
Es así que es una conclusión de todo lo que Pablo planteó en los primeros capítulos de Romanos. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no se hicieron inútiles, etcétera, etcétera. Toda la introducción de Romanos hasta aquí era prepararnos para la salvación. Pero aquí dices, bueno, ok, ya estás preparado para la salvación, ya te salvaste, ¿y ahora qué? Ahora tienes que ofrecer tu cuerpo en gratitud. Si ya comprendiste la grandeza de su sacrificio, y ya la vimos anteriormente, ¿por qué sigues pecando? En esa misma parte de Romanos recuerda, porque no hago lo que quiero, sino el mal que aborrezco eso hago. Si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Porque mentalmente, o sea, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela y me lleva cautivo al pecado. Bueno, ven ustedes por qué es importante el sacrificio de nuestro cuerpo. ¿Crees que tienes derecho a algo? No tenemos derecho a nada. Porque el pecado, el destino de nuestra existencia en el pecado es el infierno. Y Dios nos dio lo más grande, el tesoro más grande que es la salvación. Por eso Jesús dijo que el reino de los cielos es como una persona que encuentra una perla de gran precio escondida en un campo y cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Esa perla de gran precio es Jesús. Si tú no estás dispuesto a darle todo, entonces no has comprendido la grandeza de su sacrificio. Pero Pablo te dice, así que, mira, concluye. Ya tienes toda una instrucción, todo el fundamento de lo que es la vida sin Dios, todo lo que Jesús hizo en la cruz, etc. Entonces, no te conformes. ¿No? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Y presentar el sacrificio vivo implica la no conformidad. No te conformes. Aquí, a este mundo que te induce al pecado, a este mundo que te lleva o produce en ti la rebeldía ante Dios, a este mundo que no te da una verdadera satisfacción, que todo está lleno de mentiras y todos los valores de este mundo son falsos. Te dicen, ven, ven, aquí está la felicidad. Y ahí está el proverbio que nos compartió también el otro día, Mau. Ahí está la felicidad y resulta que no es cierto. Y vas y quedas, ¿sí? Entonces, no te conformes a este siglo, es lo mismo de no te conformes a este mundo. Este siglo es el sistema de pensamiento, aparte de las acciones. El pensamiento es, aún como creyentes, con lo que nosotros más tenemos, con lo que más luchamos, es con nuestro pensamiento. Ahí está. Tú puedes quizá dejar de hacer cosas, pero tu pensamiento. Por eso Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Jesucristo, solo la gratitud. Ustedes sabían y lo saben que ninguno de nosotros pudo cumplir la ley, lo sabemos, ¿no? Pero también la ley dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, no es lo mismo esforzarte en cumplir la ley donde no puedes que por gratitud y por amor a aquel que te rescató cumplirla. Por eso es que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso en Romanos 8:1 dice, Romanos 8:1, que no fue de la mente, dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es vivir conforme al Espíritu? Es vivir de acuerdo a lo que Dios revela y cumplirlo no en nuestra fuerza,
sino en la fuerza y el poder del Espíritu que Dios nos dio en el momento de la conversión. Por eso es que el cristianismo no se puede cumplir en el esfuerzo humano. Tampoco, si no pudiese cumplir la ley, más alta es la gracia. Pero en Romanos se dice, no hay ninguna condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por eso que Dios nos otorga el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos cambia la mente, el que nos hace entender la palabra ya que Él la inspiró todita, el que nos traduce, el que nos hace, nos da la fuerza para seguir los caminos de Dios. Recuerden Isaías 40, 29 a 31, que dice, dice, levantar alas como las águilas, ¿no? Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, este es el 29, al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la ilustración del águila, alguien estaba observando una vez y vio que para que levantara el vuelo del águila no hacía ningún esfuerzo. Solo extendía sus alas, aprovechándose de una corriente de aire. Y se fue elevando, sin mover sus alas siquiera. Por eso es levantar alas como las águilas. Cuando dependes de Dios y del Espíritu Santo, Él hace el trabajo. Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, en la fuerza de Dios Él lleva nuestras cargas y nos hace ser ligeros, ¿no? Salmo 16, 11. Él hará mis pies como de siervas, en sus alturas me hace andar. Te hace ágil donde sea, en la montaña, en las rocas, donde sea. Y te lleva al centro de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el no conformarnos. Aquí hay dos palabras muy importantes. No os conforméis a este siglo y transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, son la unión de dos palabras. No, o sea, conforme, o sea, conforma con la voluntad de Dios y transforma. La primera es que tú puedes vivir de acuerdo a lo que la vida te marca, a las presiones de esta vida, tratar de quedar bien con todos, tratar de actuar conforme al sistema para no estar en contra del sistema. Eso no quiere decir conformarse a este siglo. Ceder ante las presiones del mundo, reitero, ceder ante el sistema de pensamiento de no te cases, ahora disfruta de la vida, el matrimonio es un engaño, cosas así. Sin embargo, esa es una situación realmente errónea. Sin embargo, la palabra transformado significa pasar, cambio de mente, trascender, ir en contra del sistema. ¿Sí? Nosotros podemos, y sí, estamos en este mundo y este mundo ejerce presiones, aún para que tú vivas un falso cristianismo. Si si una persona se viste de cierta manera, quiere que lo hagas. O si piensa que ser buen cristiano es abstenerse de cosas, te trata de infundir que lo hagas. Cuando en realidad el Espíritu Santo es el que te dice qué es lo que está mal y qué no está mal. Dos personas pueden hacer la misma cosa, una pecar y una no pecar. Entonces,
¿para quién está mal? ¿Sí? Cuando se habla, este asunto también lo trata Pablo, él dice que una persona ve todos los días iguales y otros los ve diferentes. Y por eso uno peca y otro no. Y concluye que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos da la fe. Por tanto, para una persona que algo es mal y lo viola porque no lo hizo con fe, es pecado para él. Y la misma circunstancia que para otro no es mal y no tiene mala conciencia, no peca. Y puede ser una situación aparentemente buena. Entonces, todo eso nada más para decir que Dios quiere que vivamos en la libertad de Cristo, pero esta solo lo vamos a obtener teniendo una relación con Dios a través de su palabra. Nada te puede hablar a ti mismo como su palabra. Ni teorías humanas, ni la persona más sabia aparentemente a tu juicio que sepa mucho de la Biblia. La palabra es el único elemento que tiene el poder de transformarte. Porque es la revelación de Dios. Y el único que te puede hacer entender es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tienes que negarte a ti mismo en gratitud a Dios? ¿Por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo ante Dios? Precisamente para aprender a discernir correctamente las cosas. Si no, tus mismas ideas van a chocar contra lo que Dios te revela. Dios, podrías decir, tú dices esto, pero yo creo que esto es lo correcto. Tú dices que se debe de vivir de esta manera, pero yo creo que debe de vivirse de esta otra manera. ¿Qué estás haciendo ahí? Desobedeciendo la palabra de Dios. Estás generando tu propio cristianismo o tu falsa religión, mejor dicho. La religión pura y sin mácula, como dice Santiago, ¿no? Es visitar a los huérfanos y a las vidas en sus tribulaciones, es una vida de piedad, de misericordia y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quién se puede guardar sin mancha del mundo? Sino solo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Claro que todos pecamos, pero recuerden una cosa y es muy importante. Cuando una persona se arrepiente, todos sus pecados le son perdonados, pasados, presentes y futuros. El pecado tú lo puedes arreglar con Dios a la luz de 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero para Dios, tú eres perfecto porque te ve a través de la justicia de Cristo. Como Padre amoroso, si ve que te desvías, ya va a hacer una corrección en ti que se llama disciplina o equipamiento. Cambio de mente, cambio de dirección. Esas son dos cosas diferentes. Pero Dios nunca cambia nuestra actitud. Muchas veces nosotros, en nuestra manera de pensar, si nos sentimos culpables, pensamos que Dios así nos ve. Y claro, el Espíritu Santo levanta la convicción para arrepentimiento, pero nunca se nos olvide que Dios nos ve a través de Jesucristo. ¿Y sabes por qué quiere Dios que lo tengamos presente? Para que vayamos a Él con confianza. ¿Qué pasa si tú haces algo mal y crees y le haces daño a una persona sin querer o no, como haya sucedido? Y dices, me tengo que disculpar, tengo que pedir perdón, pero sientes que no te va a perdonar por lo que tú quieres. Quizás sea muy rencorosa, quizás sea esas personas que dicen, ya te enterré, ¿no? Cosas así. No vas. Pero ¿qué pasa si estás ante un padre amoroso que ya mandó a su hijo por ti? Que lo que quiere es que te arrepientas. ¿Y por qué es el arrepentimiento? Cambio de mente. Es decir, Dios tenía razón. Ese es el arrepentimiento. Hice mal, ¿no? Pequé y pervertí lo recto y no me aprovecharon. Oh,
Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se lo demos. Está. Si alguien se presenta delante de Dios, pequé y pervertí lo recto, no aprovechado, Dios redime su alma. Si no fuera de esta manera, la salvación se perdería. Pero la salvación no se pierde porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Porque Dios nos ve a la luz de la perfección de Jesús, a la luz de Cristo. Entonces, no conformarse a este siglo es no es decir, no, es que no veo películas, es que me voy a vestir de esta manera, es que voy a actuar como este. Recuerden que hay lugares donde ni siquiera tienen electricidad porque piensa que eso es mundano, pero todo esto es superficial. Porque una persona puede no hacer algo, pero en su corazón, cuando Dios dice, el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón, o sea, de nada sirve aunque no cometa nunca el adulterio ni nada de eso. Ya su corazón se alteró, su mente se alteró. Una persona puede decir, ay, no hay que ir al cine, yo no voy al cine, ¿ok? Pero si tu corazón está allá, ya tú ya estás pecado como si fueras. No es así. El Espíritu Santo es el que te va a guiar al camino de la santidad y te va a decir que no. ¿Sabes cómo trabaja el Espíritu Santo? Genera convicción en tu vida. Y esa convicción es más fuerte cuando tú entregas tu voluntad a Él. Si no, entonces vamos a ser como los fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello, Mateo 23, ¿sí? Luego en Romanos 14, 17 te dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no tiene nada que ver con las acciones humanas, necesariamente, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Pablo vivía en esa libertad de Cristo, todos lo criticaban, los fariseos. Aún muchos judíos que se habían convertido a Cristo querían someter a la ley a los creyentes gentiles que se convertían. No, es que primero tienen que guardar la ley y luego entonces pueden venir a Cristo. Estaban imponiendo normas que no eran. Si nadie puede guardar la ley, si ellos mismos no la podían guardar, ¿por qué querían imponer? Entonces luego Pablo decía, critica la libertad que tenemos en Cristo. Cualquiera de nosotros, y que quede claro, tiene la libertad de hacer lo que sea, guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a su voluntad. Porque el Espíritu Santo es santo. Él mismo te va a decir, aquí no vas. Pero ¿qué pasa si tú estás acostumbrado a hacer lo que quieres? ¿Vas a discernir la voz del Espíritu Santo? Claro que no. Porque si Dios te habla y no haces caso, su voz se va a ir apagando. O va a decir, ok, no me oyes, te digo esto y no me oyes, no me oyes, ok. Te entrego a tus propios pensamientos y cosecha lo que tú quieres. Eso te puede decir Dios. Pero la voz de Dios es clara cuando quieres hacer su voluntad. Por tanto, tú tienes la libertad de vivir como sea. Obviamente, esta libertad no tiene ninguna relación con el pecado, ¿verdad? Dios hizo el mundo para que lo disfrutáramos y en Cristo, claro que lo podemos disfrutar. Lo que nos engaña esta vida, el diablo y su filosofía, es hacernos creer que la felicidad está relacionada con el pecado. Y no es cierto. La felicidad está relacionada con la santidad. La felicidad no está relacionada con cuánto poseas, sino está relacionada con una relación con Dios. ¿Qué puede superar una relación con Dios de esta vida, de este mundo? Nada, nada lo puede superar. Entonces, nuestro interés no debe estar enfocado en cómo vestimos, comemos o bebemos, sino en llevar una vida de santidad. Y el Espíritu Santo mismo te va a mostrar. Él es luz. Él está en ti si has de convertirse. Recuerda, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Entonces, primero es convertirse, oyendo oído la palabra de verdad, la Biblia, lo que dice la Biblia, no mezclada con criterios humanos. El Evangelio, Jesús vino y murió por ti, y habiendo creído, fuiste sellado. Y es el Espíritu el que va a guiar tu vida. La instrucción es clara a través de la palabra. ¿Quién es el que le va a dar vida a la palabra? El Espíritu. ¿Se acuerdan de esa parte de Ezequiel del valle de los huesos secos? ¿Qué les dio vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y todos somos muertos. ¿Qué nos da vida? Obviamente la conversión que quita el pecado y el Espíritu Santo. Por eso entra en ti. Entonces, ¿por qué? Si Dios nos ha dado la libertad de vivir una vida llena de plenitud, de gozo, tú no quieres abandonar lo que te tiene esclavizado y rompe tu comunión con Dios. Por eso te dice, no os conforméis. Así que no os conforméis a este siglo. ¿Cuesta trabajo? Sí, si lo haces en tu fuerza. No, si te llenas de la palabra de Dios. O sea, recuerden, 1 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como la luz que te disipa las tinieblas, la mentira, el engaño y la falsedad. Hasta que el día esclarezca, hasta que aprendas a vivir como Dios quiere que vivas, y el lucero de la mañana resplandezca o salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesucristo. Mientras más lo conozcas, o sea, es como un ejemplo efímero, pero estás acostumbrado a andar en tu bochito, sin crítica del bochito. Pero de repente subes a un Rolls Royce y luego vuelves a tu bochito, ¿qué vas a sentir? No, pues ya no es igual el bochito, ¿verdad? Después de subirte a un Rolls Royce, bueno, es un ejemplo efímero. Pero así es, conforme tú vas descubriendo y Dios se revela, se va revelando en tu vida, todo lo fatuo, todo lo equivocado que vivías pierde atractivo. Sí va a haber una lucha en el camino entre voluntades, claro que sí, tu voluntad y la de Dios, tu voluntad afectada por el pecado y la voluntad de Dios que es pura y santa. Pero si eres honesto, Dios te va a llevar al camino correcto, a la luz. Por eso es tan importante para nosotros ser honestos. Entonces, Dios está de nuestra parte. Recuerden Romanos 8:37. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros no podemos hacer del reino de Dios como los fariseos un asunto de comidas o bebidas, porque no te va a llevar a nada. Y Jesús les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Pero la verdad nos va a sacar de las distorsiones de los círculos cristianos falsos, que han metido una serie de falsedades con un solo objetivo, guiados por el diablo, esclavizar a la gente. Si no haces esto, si no haces lo otro, hay cosas que cada uno de nosotros tiene que cumplir, así como Israel tenía que cumplir, tenían que ir 3 veces al año, tendrían que guardar todos sus diezmos y llevarlos, si estaban muy lejos, vendían y entonces compraban acá. Y luego Jesús dice, ustedes son negociantes con la gente porque venden a precios que no son, y ahí es donde su ira santa voltea las mesas del templo, etcétera. Pero tenían que ir a sacrificar, a hacer lo que hacer.
Pero en un sentido religioso no valía nada. Lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si en algún aspecto de lo que Dios te pide no lo haces de corazón como para el Señor, entonces de nada te va a valer. Mejor es que Dios conquiste tu corazón. ¿Y cómo lo va a conquistar? Metiéndote a la verdad. ¿No es acaso que cuando tú encuentras el sentido de algo, dices, ahora sí que fui liberado de esta manera de pensar, de esta manera de ser? Aún en la ciencia, no sé cuántos conceptos falsos no hubo. Y ahora en estos últimos tiempos donde la ciencia se ha aumentado, se han determinado, se han evidenciado muchos errores que había. Entonces, lo único que nos puede robar todo esto es el pecado. Y podríamos decir o definir pecado, salirse de la línea que Dios te mandó. Eso es pecado. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. O sea, es la ley. Y la ley no la puede cumplir si no es por la conversión y por el Espíritu Santo. Entonces tú puedes vivir en ceguera y decir, soy sabio en mi ceguera. ¿Por qué? ¿Sé sabio en tu ceguera? No dependas de Dios, pero vas a cosechar lo que estás sembrando. Lo que sembramos, cosechamos. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos Dios se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto lo dice en el capítulo 5 de Gálatas, ¿no? Estamos en esa lucha. Pero entonces Dios dice, preséntame tu cuerpo como un sacrificio. ¿Estás dispuesto a morir? Entonces vas a discernir correctamente la voluntad de Dios y vas a poder vivir en la felicidad, en la libertad, perdón, que te da Cristo. Ahí está la felicidad, en una relación con tu Creador. Recuerda que tu Creador en ti puso todo lo que eres, tus emociones, tus sentimientos, todo lo que eres y cómo funciona. Dios lo planeó. ¿Cómo puede ser que dudes de tu Creador? ¿Sabes qué te hace dudar? El pecado que mora en ti. Por eso hay que crucificar. Primero, confesando lo que estés consciente, pero luego presentando tu cuerpo como un sacrificio. No le llames a cosas de piedad, cosas llenas de impiedad. La santidad no tiene nada que ver con el pecado. No, no eleves cosas, acciones que solo Dios puede producir, aún la vida cristiana. Puedes estar tú tratando de vivir, vas a fracasar. Tienes que soltarte como el águila y dejar que Dios te lleve. Pero para dejar que Dios te lleve, tienes que entregar la dirección de tu vida a Dios. ¿Qué pasa si tienes un auto y ya te dice, déjame que yo maneje? ¿Lo vas a dejar si no confías en él? Claro que no, pero por supuesto que no. Dios te está diciendo, dame tu vida, dame tu corazón. ¿Se lo vas a soltar si no confías en él? Entonces, ¿cómo desarrollar esta confianza? A través de la obediencia, lo que Dios dice. Y la obediencia siempre implica negarte a ti mismo. Siempre implica eso. Entonces, no hagamos de las circunstancias de esta vida cosas espirituales. ¿Okay? No oscurezcamos la gracia de Dios. Así, si nosotros achacamos a la espiritualidad acciones humanas, estamos opacando la gracia de Dios. Porque muchas personas pueden decir, y es de Colosenses, no manejes ni tomes ni aún gustos, en conformidad a normas y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahí está, no. Colosenses capítulo 3. No
hagas cosas que no sean guiadas por Dios. Por eso les expliqué, lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, como último punto, no, yo creo que ya mejor le vamos a dejar aquí. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos revelas, porque quieres llevarnos a una vida de libertad, a una relación contigo de confianza plena. Sabemos, Padre, que hay muchos estorbos en nuestra vida, por lo cual te pedimos que nos des la convicción y la fuerza para seguir tus caminos, que tú nos liberes de conformarnos a este siglo, Señor, sino cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar a lo que tú revelas en tu palabra y danos la victoria en Cristo, porque además así lo creemos si te lo pedimos, porque tú lo prometes. Señor, te damos gracias por todas estas enseñanzas. Te pedimos, Padre, que tú sigas restableciendo a Carmina en su operación. Te pedimos por la mamá de Oscar, Padre, ya que ahorita ya están todos los elementos para operarla, que tú guíes a los médicos y cada acción que pueda quedar muy bien de su rodilla. Señor, también te pedimos porque les des salud, tanto física como espiritual, en nuestra iglesia. Y Señor, pues nos sometemos a ti, nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra iglesia y la mantengas siempre en la salud espiritual y en la salud doctrina. Todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén.